A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos con un nuevo programa de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Esta vez para examinar todas las implicaciones de la pregunta 7 de la consulta popular con la doctora Katy Álvarez. Ella es socióloga, ha seguido una maestría en antropología y sigue en este momento el doctorado en Historia de los Andes, en el Departamento de Antropología de la Flaxo. Ella tiene en su haber un historial realmente impresionante de acercamiento a la Amazonía. Ha trabajado 17 años sobre este tema, ha hecho muchas publicaciones sobre esta situación y particularmente sobre la nacionalidad guaraní, que es una nacionalidad de guerreros que ha vivido en nuestro territorio. La pregunta de la consulta dice si es que estamos de acuerdo los ciudadanos ecuatorianos en incrementar en 50.000 hectáreas el área que está destinada para preservarla como un territorio fuera de la contaminación petrolera, fuera de la explotación petrolera. ¿Qué tan importante es esto de que se incrementen 50.000 hectáreas desde la perspectiva de los territorios ancestrales de los guaraní y de las otras comunidades indígenas que hay ahí? Buenas tardes, Guadalupe. Gracias por la invitación. Es muy importante el que se amplíe esta zona de protección, ¿no?, para los pueblos no contactados, Tagueili, Taromenane y otras familias que las denominamos disidentes, ¿no?, que aún no están identificadas. Es muy importante en tanto se trata de la vida de estos pueblos que están acostumbrados a un medio ambiente donde no existen presiones externas, digamos. Es un medio ambiente donde han sabido producirlo y manejarlo fuera de estos impactos que vienen detrás de una carretera, de un pozo petrolero, detrás de la creación de ciudades, de poblados, ¿no? Pero 50.000 hectáreas, en los años 50, aparentemente eran una superficie de unos 2 millones de hectáreas las que estaban bajo el control, digamos, de estos pueblos. Y actualmente, ¿cuántas hectáreas es lo que podrían estar? Actualmente, sí, efectivamente, antes de los años 50 se tenía 2 millones de hectáreas, ¿no? 20.000 kilómetros, que estaba bajo el dominio de los grupos denominados guaraní, ¿no? Actualmente la reserva étnica guaraní tiene como 670.000 hectáreas, la reserva étnica. El Parque Nacional Yasuní, si no me equivoco... Lo cual quiere decir que se ha reducido en un 75%. Sí, casi todo, ¿no? Es impresionante cómo se redujeron y cómo ha aumentado la población, ¿no? Porque en los 2 millones de hectáreas se tenía aproximadamente 500 miembros de la nacionalidad guaraní. Actualmente, según el último censo, tenemos aproximadamente 2.400 guaraní repartidos en 53 comunidades, ¿no?, en este territorio reducido. La respuesta sí a la pregunta 7 que está planteando la consulta popular sobre este tema ayudaría a que de alguna manera la presión sobre estas comunidades que se denominan pueblos no contactados se disminuya. Recordemos que ha habido roces muy graves entre colonos y estas poblaciones que han llegado incluso a algunas matanzas de parte y parte.
Exacto, sí, definitivamente beneficiaría, ¿no?, a los pueblos no contactados y también beneficiaría a algunas comunidades guaraní que están en área de explotación petrolera. Que ya están en una situación diferente, es decir, ya no están en una situación de vivir de la silvicultura, de la cacería, sino ya asentados en comunidades urbanas tal vez. Sí, y más dependientes del mercado, ¿no? A través de la vía, por ejemplo, ya se llega en menos de 2 horas a la ciudad del Coca. Entonces ya dependen del dinero, dependen del mercado y han ido abandonando poco a poco sus prácticas, ¿no? La chacra, la cacería. Conocemos incluso que hay proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay una asociación de mujeres guaraní que se ha dedicado al cultivo del cacao. Es decir, ya están en un proceso de transición de ese estado de no contactados, de pueblos libres, a una incorporación paulatina a un modo de vida diferente. Sí, efectivamente, la Asociación de Mujeres Guaraní del Ecuador han emprendido varios proyectos desde hace más de 18 años, ¿no?, que se empezó con el proyecto de las artesanías, que ha sido todo un éxito. Las mujeres supieron organizarse, involucrarse en la comercialización, en la producción, han creado nuevos modelos y luego han incursionado ahora con el cacao, ¿no? Pero la sociedad ecuatoriana les debe esta respuesta sí en la consulta. ¿Por qué? ¿Qué aportan ellos, aparte de ser pueblos originarios, dueños de esos territorios? ¿Qué aportan para el Ecuador en su estado de desarrollo? ¿Qué aportan para el planeta mismo? Hemos escuchado, por ejemplo, que el cuidado de la Amazonía es una cuestión de importancia mundial, global. ¿Qué aportan? Para mí, se ha generalizado mucho este término de que son guardianes de la selva, ¿no? Pero lo que yo sostengo en muchas de mis investigaciones es que la nacionalidad guaraní, como el resto de las nacionalidades amazónicas, son coproductores de la biodiversidad, ¿no? Ellos han sembrado, han manejado, domesticado y semidomesticado las plantas que ahorita nosotros tenemos y que podemos consumir, como la yuca, por ejemplo, la chonta, etcétera, y en un sistema bastante complejo han criado sus animales, ¿no? De hecho, la nacionalidad guaraní tiene uno de los ritos más fascinantes que demuestra esto, ¿no? Cuando solían ir a cazar, por ejemplo, monos o aves, ellos utilizaban las cerbatanas, ¿no? Entonces le preparan a la flecha con el curare. Mientras le cantan al curare, cantan al animal, ¿no? Cantan al animal. Y este canto es para transformarle al animal en fruto. Entonces, por eso los guaraní subían 90 metros, 100 metros los árboles y de ahí soplaban. Entonces, quien abajo cogía al animal lo recolectaba. No tiene el mismo sentido de cacería que otros grupos, ¿no? Y era porque ellos sembraban. Es una diferencia muy grande de lo que, como usted señala, es la cacería como la concebimos nosotros, a lo que es ellos una especie de armonía incluso, ¿no? Aunque hacen actos de sobrevivencia, obviamente, pero lo hacen exactamente como lo hace todo el conjunto de la armonía selvática. Pero usted dice una cosa muy importante, que es el hecho de que nosotros concebimos a la selva como un estadio absolutamente primitivo donde no hay intervención humana. Y lo que usted está diciendo es de que estas comunidades también han intervenido en la sobrevivencia de la selva. Exactamente, sí. Y la intervención viene desde hace más de 10.000 años, ¿no? En las últimas investigaciones que realizó, por ejemplo, la Politécnica Nacional, arqueológicas, ¿no? Ahí encuentran que todos creíamos que el cacao fue descubierto, manejado, ¿no? Y procesado por los aztecas y los mayas, ¿no? Y resulta que no, que fue en la ciudad del Puyo, donde se semidomestica la planta hace 6.000 años. Entonces, eso es lo que la humanidad debe a estos pueblos, ¿no? Una cosa interesantísima, porque el cacao y el chocolate es un producto para chicos y grandes que gusta globalmente, universalmente, y saber que en el Puyo tuvo su origen primigenio, ¿no? Es realmente extraordinario. Ahora, y esto es importante, el señalar de que el
pueblo del Ecuador les debe a estas nacionalidades, porque de alguna manera también les hemos quitado su independencia, su autonomía, ¿no? El momento en que hemos concebido un territorio políticamente diferente a como ellos lo consideran. ¿Cómo consideran ellos la territorialidad? En concreto, la nacionalidad guaraní hace territorios de varias formas, ¿no? La primera es a través de incorporarle al territorio en sus cuerpos y en su vida, ¿no? Los guaraní, yo les digo que son polinizadores de la selva, aunque un ingeniero forestal me corrigió y me dijo son aquellos que han transportado las semillas. Los guaraní, a pesar de ahora estar sedentarios, se mueven. De los 12 meses, 8 meses de los 12 se mueven en fiestas. Y cuando se mueven, por ejemplo, los abuelos y las abuelas van llevando sus mejores semillas. Y a donde se mueven, van sembrando. Abejitas humanas. Ajá. Y estos pequeños bosquecitos, bosquecillos bioculturales, los denomina la doctora Laura Rival, ¿no? Estos pequeños bosquecillos bioculturales para mí son bosquecillos patrimoniales, son unidades de uso de suelo patrimoniales de una riqueza tan grande a la que se debe el que ahora se diga que el Yasuní tenga tanta biodiversidad por metro cuadrado, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta a nosotros es reconocer que la biodiversidad y la riqueza que tenemos en la selva no solo son por las características biológicas o climáticas, sino también por la intervención humana. Por esa maravillosa nacionalidad a la que nosotros debemos sentirla más cerca, es parte nuestra, también es parte de otros países como el Perú, con el que compartimos también estas nacionalidades, pero debemos sentirla más cerca de lo que es la esencia nacional y poco lo hemos hecho en este sentido. Ustedes desde hace aproximadamente 5 años, cuando digo ustedes me refiero a un colectivo de antropólogos que han luchado porque se reconozcan los derechos de estas nacionalidades, presentaron una demanda inclusive en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en favor de estas nacionalidades. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué era lo que ustedes estaban pidiendo? Sí, bueno, justamente hace casi 4 o 5 años, nosotros hicimos una amicus curiae para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue cuando se decidió explotar el ITT. Ya. Entonces, nosotros nos dimos cuenta como colectivo de que, en primer lugar, la sociedad nacional no estaba tan empapada de la importancia del tema. Entonces, de que el que aquí en Quito, en los escritorios, se firme de que se puede explotar el Campo Armadillo, por ejemplo, o que se puede explotar el ITT o el Bloque 33, con una facilidad increíble, ¿no? Diciendo que sí se puede generar una mejor tecnología y puede haber menos impactos. Nosotros creíamos conveniente, todos los antropólogos, reunirnos y cada uno con nuestros aportes, elaborar este amicus curiae, donde nosotros explicábamos, en primera instancia, este amicus fue enviado a la Asamblea Nacional, ¿no? Explicábamos punto por punto los errores en los que había incidido el Ministerio de Justicia. Que errores muy graves, sí, además, como por ejemplo el hecho de que habían prácticamente realizado una especie de censo de estas nacionalidades con cámaras trampa. Exacto. Como ustedes señalaron en ese amicus curiae, con cámaras trampa, 13 cámaras trampa, en un sistema bastante precario y, como ustedes lo señalaron, incluso ofensivo y racista. Exacto. ¿Cómo se hace con ciertas especies animales para hacer un seguimiento? Exacto. Se hizo, y esto tiene que saber el pueblo ecuatoriano, se hizo con seres humanos, ¿no? Y esto lo hizo el Ministerio de Justicia hace 5 años para justificar la explotación petrolera del ITT. Exacto. ¿No? Exacto. De ese entonces, en 5 años, ¿ustedes han visto un cambio positivo, negativo? ¿Qué ha ocurrido en estos tiempos? Bueno, ha sido lamentable porque a nivel de las instituciones que están llamadas a proteger, lo que ha habido es un cerco, ¿no? Y a todas las personas interesadas en aportar, antropólogos y de otras especialidades, se nos ha citado muchas veces a la Fiscalía, se nos ha pedido cuenta de nuestras investigaciones. ¿Y por qué la Fiscalía, doctora?
Bueno, se nos convocó en primera instancia cuando hubo la muerte de Ompuri Buganey. Ya. Y luego cuando hubo la venganza y la muerte de un grupo, posiblemente Tagueiri, y que se capturaron a 2 niñas, ¿no? Ya. Entonces aquí fuimos llamados a declarar cuánto sabíamos, ¿no? Pero no en este afán, creo yo, de, bueno, esto sabemos, hagamos algo. Claro, sí. Es decir, de tratar de encontrar una solución a el problema y sobre todo partir de una base cultural adecuada, porque la perspectiva de nosotros, colonizadores modernos, el Estado se presenta como un colonizador moderno de estas comunidades, no, en realidad no es la de estas comunidades, ¿no? Y usted acaba de señalar el incidente de las 2 niñas que fue muy claro y que inclusive dio lugar a que hasta la iglesia intervenga positivamente en favor de estas comunidades, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo señalaba es que querían a las niñas traerlas, ¿no? El Estado quería tomarlas, ¿no? Desconociendo todo este pacto por muerte que han tenido la nacionalidad guaraní por muchas decenas de años. Que es parte de su cultura. De su cultura. Entonces, si las niñas sobrevivieron, fueron porque fueron adoptadas. Se asume esa adopción, si no habrían muerto, si no se les quería adoptar. Y ahora solamente decirle que las niñas están con unos padres maravillosos, que las cuidan como las niñas de sus ojos, ¿no? Están muy bien, en salud, emocionalmente. Y claro, esto no logramos comprender los de Occidente, ¿no? Pero las niñas están con sus familias y mal haría el Estado en sacarlas y traerlas a un orfanato. Pero todo esto se deriva del hecho de que el Estado, que ha debido tomar medidas sobre esto, además porque existen principios internacionales que obligan a que en temas de los territorios ancestrales se deba tener una actitud determinada respecto del control y gestión que deben hacer los habitantes de estos territorios ancestrales. Exacto. Y nuestro país ha omitido todas esas obligaciones. Sí, muchos ¿no? protocolos han sido violados, ¿no? Y bastante graves. Por ejemplo, cuando se sacó a la primera niña a la fuerza de la comunidad adoptiva y se le llevó al Coca, se violaron todos los protocolos internacionales de manejo de pueblos no contactados, ¿no? La gente que entró no se sabe si estaban vacunados. Le toman a la niña en el helicóptero de los militares y le sacan al hospital del Coca, imagínense. Le dejan en el hospital, nadie entendía, la niña no quería comer y las personas que hicieron eso salen corriendo a buscar a los actores locales para ver qué podían hacer. Y ahí fue el Estado el que obliga a que otro grupo familiar guaraní rescate a la niña, ¿no? Y le obliga a este grupo a rescatar y asumir la responsabilidad de que en ese rescate de esta niña a futuro pueda haber conflictos con los Tagueiri y Taromenane. Digamos que la pregunta 7 es un intento de reparar en algo, no en todo, pero en algo, los graves incidentes que se han dado últimamente con estas comunidades. Y otro intento de reparar podría ser la Universidad Iquian. ¿O cómo ve usted la existencia de esta universidad que se supone es para recoger un poco las culturas ancestrales y trabajar desde ahí, desde el punto de vista académico? Claro. Bueno, en un inicio me parece que la pregunta sí puede reparar algunas cosas. Lo que nos da cierta sospecha a algunos colectivos es que esta pregunta es la que no tiene anexos. Ya. La ampliación de estas hectáreas no se sabe hacia dónde. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos elaborando un texto donde tenemos algunas propuestas, ¿no? Hacia dónde se podrían ampliar estas 50.000 hectáreas. Por ejemplo, de manera personal, yo diría que estas 50.000 hectáreas se amplíen hacia donde tenemos identificado al grupo, creo yo que es el Cononaco Chico, ¿no? Que está en una área de no protección, está fuera de la zona intangible, ¿no? Y puede tener muchos roces con los colonos. Y está justo, estos grupos, este grupo está entre 14 comunidades guaraní, en forma de una herradura.
está justo en la mitad, entonces están fuera del área de protección, entonces sería muy bueno si esa área se incluye dentro de las incluso podría entrar en conflicto con otras comunidades sí, porque se relacionan y ahí están bloques petroleros, está el 14, está el bloque 17, está el bloque 16, entonces es como que está en el corazón de eso. Es decir, que ustedes tienen mucho trabajo, los antropólogos y en general los ambientalistas, porque si ya han detectado este punto, lo que cabría es buscar, como usted dice, que el gobierno vaya hacia las áreas donde se urge en este momento proteger a estas comunidades. Y otra área sería el sur del río Curaray, que si bien limita la zona intangible con el río Curaray, pero recordemos que en la 11ª ronda se concesionaron algunos bloques al sur, ¿no? Entonces, ahí me parece que también es necesario ampliar esta franja de protección, porque tenemos igual datos que muchos grupos se refugian hacia el sur, hacia el Curaray. Porque también no hay que perder de vista que, si bien es cierto, como usted señala, paulatinamente se han ido sedentarizando, todavía su modo de vida fundamental sigue siendo nómade. Se mueven los guaraní así, pero los grupos Tagueira y Taromenane se mueven de acuerdo a sus unidades de uso de suelo, ¿no? Estos bosquecillos bioculturales que yo le mencionaba. Entonces, claro, si en la ruta de estos grupos no contactados está una carretera, la cruzan. En la ruta están poblados, poblados, por ejemplo, el poblado de Los Reyes, donde hubo la muerte de la señora y sus 2 hijos en el 2009, ¿no? Es porque hay muchos poblados, carreteras y pozos que están en las rutas de los Tagueira y Taromenane, ¿no? Y otras familias no contactadas. Y en estas zonas que podrían llamarse de amortiguamiento, no hay un trabajo consistente del Estado con personal calificado, porque no puede hacerlo cualquiera. Usted lo acaba de señalar, lo terrible que fue de que militares sin ninguna preparación entren y cojan a una criatura y la saquen sin ningún protocolo. Entonces se necesita personal calificado. ¿Existe algún proyecto en este sentido que vaya a proteger mutuamente, porque son también poblados que de alguna manera no saben cómo manejar el tema? Exacto. Existen algunos proyectos. Tenía entendido que habían creado una franja de seguridad, una franja roja. Yo solamente podría, digamos, dar el comentario de la gente que está en esa franja, ¿no? Por ejemplo, en la franja de seguridad habían puesto algunas restricciones. Eso levantó conflicto en la zona, de colonos y de grupos Shuar, por ejemplo. Entonces ya se distanciaron de este proyecto porque dicen, claro, aquí no podemos sembrar, no podemos ir por este lugar, no podemos ir por el otro lugar, porque nos prohibieron. Entonces esto está generando resistencia, aversión hacia los grupos no contactados, porque es como, por culpa de ellos, nos está pasando esto a nosotros. Ese es el intento que yo he escuchado. A mí lo que me parece que le ha hecho falta a las instituciones que están llamadas a proteger a estos grupos es que exista mayor diálogo con los actores locales y no necesariamente que las poblaciones que son vecinas a los grupos no contactados, no verlos como que tienen que cumplir una orden, una disposición, sino involucrarles en el cuidado de esa vida. Hay un proyecto muy interesante que tuvo la Fundación Alejandro Lavaca, que es construir territorios de paz. O sea, tenemos que aceptar que hay una superposición de territorios en la zona. ¿Qué mejor si entre todos los actores construimos medidas de tolerancia, ¿no? De respeto, de que las poblaciones más cercanas a los grupos no contactados tengan servicios básicos, estén vacunados? Porque una sola gripe, el virus, podría acabar con esas. Como ya nos ocurrió en el pasado, todos sabemos que la viruela diezmó a las poblaciones originarias de América. Bueno, con esto nos quedamos, amigos, en este diálogo realmente interesante, en el que hay 2 cosas que destacar. Primero, que nosotros les debemos una respuesta sí a estos connacionales, a los que realmente hemos tomado sus territorios y es hora de que el Estado les reconozca la protección que les debemos. Y 2, el hecho de que tan interesante es conocer a la Amazonía, que ahora ya lo saben ustedes, amigos, en el Puyo es en donde encontramos el origen del cacao. Así es que con estas 2 interesantísimas
reflexiones. Vamos a volver en otro momento con ustedes. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.